Saludos, bienvenidos a una nueva entrega de Cuba, Encuentro con la Memoria, bajo la dirección de nuestro director Wenceslao Cruz. Hoy vamos a entrevistar a un viejo amigo, a un compañero de presidio y compañero de lucha, Cecilio Figueredo. Pero ninguno de nosotros, ninguno de sus compañeros, le decimos Cecilio o un nombre que se le aproxime, no, todo lo contrario. Todos le decimos el capitancito. Y la primera pregunta que le voy a hacer a Cecilio es ¿por qué le dicen el capitancito? Bueno, pues muy sencillo. Yo empecé muy joven, al igual que tú, y empecé en el Ejército de Liberación. Bueno, no precisamente en el Ejército de Liberación Nacional. La lucha mía empezó en agosto de 1960, cuando todavía tenía 14 años, con dos vecinos míos. Nos reunimos en el Vedado. ¿Tú eres de La Habana? En el instituto del Vedado, ajá. Yo soy de La Habana. Y ahí juramos... ¿Qué parque más lindo? ¿Viste? Frente al Instituto del Vedado. Instituto. Ahí mismo tirados nos reunimos e hicimos el juramento de o ellos o nosotros. Y ahí empezó mi lucha. Con uno de ellos que fue constante, inclusive es de mi causa, Oreste Rodríguez Cortina, que lo mataron en Argentina, precisamente, hace unos cuantos años atrás. Y como bien lo dice, empezamos con cualquier organización con el que quisiera hacer algo, poniendo cartelitos, haciendo esto, hasta que uno fue viendo los que de verdad estaban luchando y me tropecé con la gente del Ejército de Liberación Nacional. ¿Qué era el Ejército de Liberación Nacional? El Ejército de Liberación Nacional era una de las organizaciones, dentro de mi punto de vista, más importante que había en Cuba, pues era un ejército organizado, principalmente por miembros de la Marina de Guerra anterior a la de Castro. O sea, la del régimen republicano, bajo el gobierno de Batista. Ajá. Que habían sido parte también de la lucha en contra de Batista, pero que vieron que eso no... Y ahí empecé yo. Empecé como soldado raso, después subí a cabo, a sargento. O sea, era una organización de carácter militar. De carácter militar. Todos teníamos un rango que llegaba hasta el final, que era comandante. Es importante decirlo para beneficio de las nuevas generaciones. La mayor parte de las organizaciones que confrontaron al régimen totalitario funcionaban civilmente. Tenían coordinadores, personas que no respondían a una estructura militar, pero también, como bien nos dice Cecilio, el capitancito, se crearon organizaciones que tenían una estructura militar y actuaban como tales. Esta era una de ellas. Y esta era una de ellas. Y bueno, pues como toda organización, se van perdiendo gente en el camino, o los matan o los cogen. Y Orestes, el que empezó junto conmigo, pues me llevó al Ejército de Liberación Nacional. Y como te dije, empecé como soldado raso y fui reclutando gente y tuve mi grupito de 10 y después de 20 y así hasta que llegué al grado de sargento y me pasaron. ¿Y qué actividades realizaban, capitán? De todo tipo. Pintar letreros, repartir bonos, hablar mal del gobierno. Inclusive al principio, no sé si fue en el año 1961, creo que fue, cuando se declaró él ya socialista, a principios. Nosotros había un grupo. Eso ocurrió, para beneficio, repito,
de nuestros veedores, eso ocurrió en abril del año 1961. 61. Poco después de Playa Girón, que él declaró a la revolución como marxista-leninista. Después de haber negado insistentemente durante años de que la revolución fuera comunista, él afirmaba públicamente que la revolución era verde como las palmas. Y era más roja que, Y era... que el torero. Bueno, pues Oreste cogió una posición de teniente en la coordinación del Ejército de Liberación cuando cayeron en el primer grupo, que era Antonio Reyes Dupont, José Antonio Reyes Dupont, yo creo que tú lo conociste. Sí, porque murió hace poco. Murió por la ola del COVID. Sí. Una semana antes había estado en mi casa allá en Tampa y me dijo, yo lo había visto hace unos días antes también. Un hombre que estaba saludable, pero bueno, el COVID, se llevó a muchos compañeros nuestros. Se desorganizó porque él se quedó en el cuarto de él, no abrió las puertas a nadie, ni dijo nada, y ahí lo encontraron muerto. Bueno, pues acá él, con Rogelio Pérez Aibí, el cuñado de Pino, logramos sacarlo, lo mandamos para acá. Que lo ¿Cómo fue esa operación, capitán? ¿Lo sacaron de dónde? De Cuba, por Batabanó. Ahí estaba Del Pino. ¿Lo sacaron clandestinamente? Clandestinamente, en la finca de uno de los compañeros de nosotros. Pues a pasar Orestes para el Departamento de Dirección del Ejército de Liberación Nacional, él me llevó con él. Yo era sargento, me ascendieron a teniente, se va a Oreste por cualquier otra razón a otro lugar y ponen a Pedrito, a Pedro Pérez, Pedrito, ¿cuál es el apellido de Pedrito ahora? Él vive allá en la playa. Él, un gran compañero, fue muy bueno, fue jefe mío ahí en el departamento de dirección. Y cuando él se va también, él era capitán. ¿Te ascienden a ti de capitán? No. ¿De ahí es donde viene el capitancito? No me llega en ese momento, porque yo estaba muy ligado al jefe del departamento, a Clemente Rodríguez Isla, yo no sé si tú lo conociste. Sí. Yo estaba muy ligado a él y él era jefe del departamento. Y entonces decía que no me subía porque no quería que la gente creyera de que era por amistad. Era favoritismo. Ajá. Pero unos meses antes de caer preso, cuando tenía 17 años, 16 años y pico, por fin él se decide y me dice, mira chico, si tú estás haciendo la función, si tú eres jefe de despacho y el grado de jefe de despacho es capitán, te correspondía. Te corresponde ser capitán, así que ya ahora, capitán, vamos a las ejecuciones. ¿Qué hicieron ustedes como organización? Bueno, escondíamos, por ejemplo, nosotros tuvimos escondido a un alzado, que yo no, para los lugares soy malo. Se lo dije a Dupont y me dijo, eso fue en tal lado. Dupont no estaba ahí, pero lo escondimos nosotros, ya él estaba preso. A Caballo Loco, que era capitán. A Roberto Rivero. No me acuerdo cómo se llama. Caballo Loco, lo conocí yo, estaba herido y estaba ahí para sacarlo. No sé si lo llegaron a sacar para afuera o no. Yo fui a atenderlo, a llevarle cosas como esa, captar gente. Yo, por ejemplo, el despacho era despacho, el correo. Yo conocía a todo el mundo en la organización, todas las jefaturas. Y les llevaba las órdenes y recogía dinero. ¿Tenían contacto con los alzados ustedes? Yo personalmente no, nunca lo tuve. Tuvimos, como este señor que bajó herido, sí, y lo sacamos. Pero sí había la conexión. Después, cuando formaron el Ejército de Liberación Nacional, ya en el 64 o 65, poco antes de que ya desapareciera el Escambray, fue que se le nombró, bueno, ya venía llamándose Ejército de Liberación Nacional, pero fue que hicimos más, lo unificamos, vaya. Y el Ejército de Liberación ya pasa a ser parte de nosotros, el Escambray. ¿Me apoyaron ustedes los alzados de Pinar del Río que en esa época? En todos los lados. En todas partes. En todos lados. Nosotros teníamos, yo no me acuerdo ahora cómo se llama, porque no sé dónde está tampoco, no puedo decir muchos nombres. Al jefe de Pinar del Río, muy buena persona, conocí al jefe de La Habana, que era Francisco, yo creo que tú lo conociste. Francisco Montaner Rivero,
Sí. Pancho, que era el jefe de La Habana, y el Gallego, que también cayeron juntos, caímos todos juntos. Y eso es lo que yo hacía. Yo repartía armas como correo, el nombre fancy era despacho, Sí, sí, sí. y repartía bonos, repartía los, ¿cómo se llama esto? Los brazaletes ¿Qué armas del tenían? Ejército de Liberación. ¿Qué armas tenían? Bueno, según ellos, que yo no las vi, cuando nosotros caímos presos en enero de 1964, yo acababa de cumplir 18 años en noviembre, ellos dicen que nos cogieron 14 toneladas de armas, M14, casi todas, C4, dinamita, de todo. Lo Dicen ocuparon en ellos, La Habana. yo no lo vi, ¿eh? Lo ocuparon ellos en La Lo Habana. ocuparon en La Habana. Cuando tú dices ellos, te refieres a la seguridad del A Estado. la seguridad del Estado, estábamos en una reunión preparando un alzamiento general. Desgraciadamente yo fui el que llevé a la mayoría de la gente porque era el despacho. Sí, 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 sí. O sea que de ahí caímos 2 de cada municipio de La Habana. Caímos presos 32. 2 de Madruga, 2 de Guanabacoa, 2 de aquí, 2 de allá y así. Para un total de 32 hombres que caímos presos. Ya teníamos todo listo para Un lanzamiento. un alzamiento general, un levantamiento general y un atentado a Fidel Castro. Y ahí ya yo era capitán y empieza mi función dentro del presidio como capitán. Ya no era un sargento, un teniente. Y un día tengo un problema con uno que dice, mira, el tipo este capitán, el come mierda. Y entonces yo le metí una pata al tipo, tú sabes cómo era yo. Sí, sí, yo Nos lo fajamos. recuerdo. Y ahí todo el mundo empezó a decirme capitancito, capitancito. Se te me quedó el Se capitancito me quedó el ese. capitancito. Pero yo era capitán del Ejército de Liberación Nacional. En el año 1981-82 se hizo una reunión ya aquí del Ejército de Liberación Nacional, aquí en Miami, a la cual yo no asistí. Yo viví en Tampa y se me nombró comandante, pero yo no, nadie me conoce Bueno, por eso comandante. forma ni parte nada de la eso. fantasía De del la exilio. Del exilio, Para ser sí. honesto. No, se me nombró en el aspecto de que por la cantidad de años, lo mismo que había hecho el ejército. Pero quiero decir que forma parte de esa cosa. de ese estímulo de ese que se busca dar a Sí, algunas personas. Estuviste tantos años preso, Sí, estuviste sí, plantado, sí, te sí. mereces esto, Sí, y sí, punto. Pero no porque hubiera hecho más nada. No, eso... Bueno, sí hice, pero ya fuera del ejército. otros tiempos, en otros tiempos. No, y fuera del ejército. ¿Cómo fue ese presidio, capitán? Oh, el presidio fue terrible, terrible. Yo nunca había visto nada como la cabaña, ni he logrado ver nada como la cabaña. Llegaste a la cabaña en épocas de fusilamientos. Sí, ¿cómo no? 5, 10, 15 diarios. Yo por lo menos vi fueron como 8 o 9 meses que estuve allí. Perdona que me desvíe un momentico. Sí, ¿Ustedes estuvieron involucrados, el Ejército de Liberación Nacional estuvo involucrado en el 30 de agosto? no creo, ¿No crees? no creo. Yo no recuerdo estar Permíteme involucrado decirle en eso. a nuestros televidentes, Sí, el cómo 30 no. de agosto fue un golpe de carácter cívico-militar que organizaron varias facciones de la oposición para derrocar la dictadura de los hermanos Castro. Desgraciadamente fue detectado esa intentona y muchos de los que participaron de la misma fueron fusilados. Algunos afirman de que fueron fusiladas decenas y decenas de personas. Una situación muy lamentable, muy dolorosa, y en ella estuvo involucrada la propia Marina del Ejército Revolucionario. Discúlpame. No, Cecilio. no, voy a añadir algo a eso. Yo creo que fue un poquito más que decenas. A mí me parece, por lo que yo he oído por el tiempo que estuve preso con las distintas organizaciones, que fueron alrededor de 1000 personas que fusilaron en toda la isla. En toda la isla. En toda la isla. Ese día. 1000 personas fusiladas. Fue No, una ahí, cosa- ahí fusilaron personas, un carpenter, cuya hija presentó un libro aquí hace unos meses atrás. Fusilaron a Margolle, que había sido coronel del Ejército de la República. Fusilaron personas de verdad notables, personas sí. importantes.
fusilaron al jefe de la operación, que se llamaba, de nombre Frank, era su nombre de guerra. De guerra. En fin, fue algo extremadamente lamentable, donde de nuevo se manifestó la extrema crueldad del régimen castrista. Pero también se realizó el ver la cantidad de hombres y mujeres que estaban dispuestos a dar la vida por la libertad de Cuba. Sí, señor. Ahí se evidenció claramente. Se evidenció en gran escala, en un solo día, tantos fusilados. Pero volviendo al presidio, llega un día en septiembre, en que fue una parte cómica. Nosotros no teníamos cama, teníamos que dormir tres personas debajo de una cama. Entre ellos estábamos Del Pino, yo y Rubén en una cama, y suena el megafón. Este personal que ¿Eso dónde fue? ¿En la cabaña? En la cabaña, en la cabaña. Sí, eso era emocionante, como ver que tú tenías un hotel de lujo cuando lograbas llegar en la cabaña, en el piso, sin nada abajo, a veces con una sabanita. Sí, pero era la tranquilidad de haber salido la seguridad del Estado. Sí, señor, y aparte de eso, ir progresando, acercándote a la ventana donde había un poquito de aire y donde la gente no te pasaban por arriba cuando iban a ir al baño. Sí, era la alegría que uno recibía porque mejoraban las condiciones carcelarias. Y en eso estábamos cuando este personal que se va a llamar, que recoge con todas sus pertenencias. Yo, a sabiendas de la causa mía, pues empiezo a recoger y me dice Del Pino y Rubén, tú eres menor de edad, tú no puedes ir para Isla de Pino. Digo, ok, yo voy a recoger por si acaso. Y en ese mismo momento dicen Cecilio Figueredo. Digo, yo no voy a ir, no. Y así partí con Jorge Dulzaides. Pero háblenos de la cabaña primero, por favor. La cabaña es el lugar más malo que hay para mí y para muchos que visitaron otras prisiones como el Castillo de San Severino, que también tiene fama de ser muy malo. De ser muy malo. Bueno, pues las personas que llegaron aparte de los esbirros que servían, las condiciones físicas. Bueno, en los esbirros, la cabaña no había quien le ganara. Eso era... ¿Estás seguro de eso? Estoy casi seguro. Te lo digo porque gente que venían del Castillo querían volver para el Castillo. Te decían, ¿qué va? Esto yo no lo aguanto. ¿Tú me entiendes? La cabaña para mí fue increíble, increíble. Los guardias de la cabaña, ¿tú consideras que eran los peores del país? Los peores, los peores. Y las condiciones de vida eran difíciles también. No, eran muy difíciles. Ya te digo que llegar a coger un puesto en el pasillo, pegado a la ventana, era vivir en un hotel. Era un hotel en el piso. ¿Te das cuenta? Así que esa es la situación de la cabaña. Y ese día hay un episodio muy duro para mí. Nos sacaron el 9 de septiembre para ir para Isla de Pino. 9 de septiembre del 64. Del 64. ¿Qué ocurre? Tú eres 33.000. 33.796. Me montan en Permíteme decir eso, que creo que nunca lo hemos dicho. En las prisiones por lo regular se identifican a los presos con un número. Y en Isla de Pinos los números eran de 5 dígitos. Nos daban, en mi caso, yo soy 34011, el capitán es 33.000. Tú llegaste junto conmigo. Llegué prácticamente junto contigo. Porque el mío es 796. Sí, llegué unas semanas después. Una semana. Yo creo que yo llegué en octubre, pero mi memoria, al igual que la tuya, no es la mejor para recordar esos tiempos. Entonces nos daban un número. Pero es curioso, y esta es una digresión breve, la prisión de Isla de Pino fue abierta en la década del 30. 36. Desde la prisión que fue abierta en la década del 30, bajo la dictadura de Geraldo Machado y Morales, que fue el que inauguró presidio, hasta el año 58, por el presidio de Isla de Pino pasaron 22.000 personas aproximadamente. En su inmensa mayoría, prisioneros comunes. Sin embargo, entre el año 1959 y el año 1967, 24 de marzo específicamente de 1967, que fue cerrado el presidio de Isla de Pino, pasamos 15.000 personas, todos prisioneros políticos. O sea, se aprecia la capacidad represiva del régimen totalitario castrista. Perdona la digresión. Sí, cómo no. Entonces, ese día 9 de marzo arrancamos, vamos para al aeropuerto
Y da la coincidencia de que soy la última guagua. Y el piloto dice que no puede llevar a más nadie y nos giran para atrás. ¿Tú Para sabes la cabaña. lo que significaba Fuiste eso? para tu hotel de lujo ahí. Para el hotel de lujo de nuevo. Pero ya no pertenecía a la cabaña, ya pertenecíamos a Isla de Pino. Pero la entrada y la salida a la cabaña era a base de golpe. Bueno, ese era el capricho de ellos. ¿Entiendes? Entonces, al virar, pues la cogen con nosotros y nos caen a palo. Bueno, el día 11 nos vuelven a sacar. Y fue donde conocí yo a los hermanos San Román, porque... Permíteme hablar de la familia de San Román. La familia de San Román era una nutrida familia de cubanos de la provincia de Pinar del Río que confrontaron al régimen totalitario de diferentes maneras. Algunos de ellos fueron fusilados y otro murió en combate. Fue una familia muy heroica. Ellos cumplieron largos años de prisión, tanto hombres como mujeres. Nosotros los tenemos en un documental y estamos obligados a entrevistarlos aquí en Cuba Encuentro con la Memoria también. Unos muchachos muy valientes, muy buenas personas, muy decentes. Y siempre fue, desde que lo conocí ahí, los conocí corriendo. Los pobres, porque ellos no conocían la cabaña. Nosotros Los conociste conocíamos corriendo porque le daban golpe a le todo y estaban había que dando correr para golpes. evitar los golpes. Sí, nosotros ya habíamos pasado. Y entonces nosotros tratábamos de avisarle que se pegaran a la pared Sí, es la manera de contraria, protegerse. Sí. porque cuando doblaban ahí, los estaban esperando con los palos. ¿Y qué va? Ellos vienen corriendo porque los están andando por atrás y entonces los están esperando en el otro lado. Y ahí fue donde yo vi por primera vez a los hermanos San Román. Una familia heroica, repito. Bueno, el día 11 vamos de nuevo para el aeropuerto. Soy de nuevo la última guagua. Vuelve a ocurrir lo mismo. Otra golpiza más en la cabaña de recepción. Pero esto es muy importante. Esto es importantísimo para que vean lo que es la dictadura. La dictadura no, la tiranía de los Castro y de los que lo consienten. El piloto dice, no tengo gomas para aterrizar. Están gastadas, no puedo aterrizar. Emilio le dice, te los tienes que llevar. Ellos no pertenecen a la cabaña. Emilio era el teniente jefe de la cabaña. Negro brown, de fuerte, que daba unas patadas. Muy esbirro, de verdad. De verdad. Y estando en eso, el hombre le dice, chico, no puedo, no me voy a matar y voy a matar una pila de gente. Esto no tengo tren de aterrizaje, las gomas no. O sea, eso demuestra también, capitán, una falta de coordinación. De todo. Muy grande porque disponen cordilleras para ser trasladados para un lugar donde van a usar avión, pero no han hablado con el recurso ese, con la Fuerza Aérea, si va a mover, si hay condiciones. Y no solamente eso, que esta gente que venía de Pinar del Río. Una negligencia es una negligencia por todos los lados, desde Pinar del Río hasta el... Entonces, ¿qué ocurre? Que esta es la parte importante de todo el sistema. El director saca la pistola Y amenaza al piloto. y le dice al piloto, ¿tú das el vuelo o no lo das? De verdad que una arbitrariedad El piloto abusiva. le dice, por supuesto que sí. ¿Qué va a decir? Sí. Se sabe quién es ese señor. Ese señor es un asesino, está en la cabaña, está fusilando gente a diario y dando tiros de gracia y todo ese lío. ¿Cómo se llama el sujeto ese? Emilio. Emilio, ¿te acuerdas el apellido? Está en el carro. Bueno, desgraciadamente, pero algún día agregaremos. Yo le voy a pedir a Gwen que ponga el apellido de este esbirro ahí escrito, aunque sea. Sí. Yo te llamo y te digo. Bueno, yo lo tengo ahí. Okay. Cuando salgamos yo te lo puedo dar. Y, por supuesto, nos bajan de la Por guagua. supuesto que montaron en el avión y el avión despegó. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que no nos bajaron de la guagua inmediatamente. Empezaron a bajarnos y a mirar los asientos de la guagua. Para ver si ustedes habían picado algún asiento. Parece que venían asientos rotos ya y a ellos no les importaba quién Nosotros los rompió. nosotros lo hicimos cuando nos trasladaron de Santa Clara a Cienfuegos a coger un avión. Y es interesante que lo recuerdes porque eso demuestra que aún después de estando presos, los presos Teníamos esa facultad. había resistencia. Había resistencia. Siempre hubo resistencia. Siempre hubo resistencia. Y la sigue habiendo hoy 66 años después. 66 años después.
Entonces, ¿qué pasó? Que hoy hemos estado hablando de uno que estaba en uno de los asientos rotos, con Jorge Dusaide. Jorge Dusaide, Clemente Rodríguez Isla, en otro asiento. Los molieron a palo. Espérate que tú verás cómo fue eso. Uno de los eran dos hermanos. No te preocupes, capitán, ya Sí. después vienen los nombres. Entonces, bueno, eran 5 en total, asientos rotos. Y a esos 5 los separaron. Nos pusieron a nosotros, era un C-47 Crevo, tirado en el piso, sin asientos, con la cabeza metida dentro de las piernas, en el piso. Si levantabas la Dentro cabeza, del avión ya. Dentro del avión ya. Si levantabas la cabeza para ver lo que estaba pasando, Te molían. el toletazo te rompían la cabeza. Y te lo hacían. Era lo que estaban haciendo cada vez que alguno de nosotros. Siempre lo hicieron. Bueno, pero el caso es que estos 5 los metieron en la cabina con ellos. Y les han dado una mano de palo desde allí hasta Isla de Pino. Acabaron con ellos. Pácata, y nosotros no podíamos hacer nada. Además, no éramos presos nuevos, no éramos todavía el aguerrido ese. No estaba forjado. Ajá. Bueno, llegamos a Isla de Pino. La llegada a Isla de Pino fue una cosa escandalosa. Yo nunca había visto eso. Todavía no había parado el avión y ya nos estaban tirando para abajo. Teníamos que tirarnos con el avión andando. Y te llevaba el aire del avión y te El avión revolcaba. careteando y ustedes se tenían que tirar. Teníamos que tirarnos y el avión andando. Y ahí fue donde conocí yo a Kiko el Enano, Aquí con el enano. ¿Qué personaje? El hombre del dedo. el hombre. Ese hombre, el pobre, el aire se lo llevaba, porque estaban empujándolo a nosotros para abajo y a ellos para arriba. Él se iba de Isla de Pino. Él no lo iban a sacar a trabajar, no podía trabajar. Sí. Oye, y me dio por poco me echo a llorar, me dio una lástima ver a ese pobre hombre, que ya, el Tito él tenía 30 y pico, 40 años, no era un muchachito. Era un hombre ya mayor ya. Y en las condiciones de él, digo, caballero, ¿qué es esto? Unos que se van y otros que entran. Tú sabes que en eso yo tengo una experiencia única. La he contado en varias ocasiones, pero no voy a desperdiciar la oportunidad. Cuando a nosotros nos llevan de Santa Clara para el aeropuerto de Cienfuegos, en Santa Clara en esa época no había aeropuerto, mi padre, que estaba preso, que como tú bien sabes ha sido suboficial del Ejército de la República, estaba preso en Isla de Pinos, venía en el avión en el cual nosotros íbamos a subir. Iban a subir, qué barbaridad. Y mi padre no sabía que yo estaba preso. Yo creo que nuestro director no conoce esta anécdota. ¿Sí la conoce? Mi padre no sabía que yo estaba preso. Y el viejo Corso, como yo siempre le dije, aunque ya yo estoy tan viejo como él, el viejo Corso me vio, me abrió las manos como preguntando qué pasó, y yo le grité, nada. Me dijo, bueno, pues, Estoy contigo. pórtese, usted sabe cómo se tiene que portar. Haga las cosas que tenga que hacer. O sea, no hubo una queja, no hubo un requerimiento, no hubo un lamento, todo lo contrario. Se sintió, creo yo, orgulloso y satisfecho. Sobre eso después yo tengo una anécdota. Bueno, la llegada es como la cabaña. Hicieron 2 filas, me acordé de las películas de indios que ponían a los blancos a correr entre 2 hileras con palos y bayonetas, y por ahí nos pasaban. Teníamos que pasar por 2 hileras de guardias a palo limpio hasta llegar al final de eso, y entonces al final nos estaban esperando otro grupo de guardias con piedra y a pedrada con nosotros, y tú tratando de subirte en el camión hasta que al fin nos subimos todos. Sí, porque el aeropuerto de Nueva Gerona está relativamente cerca de Presidio, pero ahí quiere un transporte, no se puede ir. Sí, tenía que ir en un camión. Bueno, y nosotros preocupados porque no vemos los 5 que se quedaron con los guardias. Se los llevan aparte con ellos. Llegamos al comedor. Ahí nos encueraron y lo gritería, estás en Isla de Pino, tú sabes cómo es eso. Sí, estás en el Embere Mayor. Estás en Embere Mayor. A toda esta llevamos 2 días sin comer.
porque el día anterior no nos dieron comida, nos habían dado jalapa también para que no tuviéramos fuerza. O sea, que aquello fue apoteósico. Y no volvimos a ver a ninguno de esos 5 hasta que pasó como un mes que los tuvieron en... Lo llevaron para el pabellón de castigo. Para el pabellón de castigo. Por gusto, porque ellos no fueron los que rompieron Donde la boda. seguro le dieron otras golpizas más. Imagina, pregúntale a Jorge, lo vas a ver posiblemente. ¿Qué te parece? Esa fue mi entrada a Isla de Pino en el comedor. Pero esta es la parte que yo se la cuento a mis amistades, a mi familia, y que me da mucho sentimiento y mucho amor. Cuando vamos entrando en la circular 4, después de 2 días en esa chiveta, sin comer, desbaratado, con golpe, cansado, tú decías, coño, ¿hasta cuándo es esto? Tú sabes, te reciben 1000 y pico de hombres. Con un aplauso. No con un aplauso nada más, en atención, cantándote el himno nacional. Óigame, ese fue el día más feliz que tuve yo en presidio. Esa experiencia, ya en esa época el presidio estaba bastante organizado. Y ya había una conciencia, no sé si calificarla, una conciencia de preso, una conciencia muy clara, muy definida de que había que seguir confrontando la dictadura de la manera que fuera necesaria. Y una de las maneras de demostrar coraje, entrega, era eso. No lo recordaba. Cuando nosotros entramos a la circular número 1, también nos cantaron el himno y nos aplaudieron rotundamente. Pero estaban 1000 hombres parados en atención. Realmente era impresionante ver aquello. Impresionante. Ese día se me quitó el cansancio, el hambre, los golpes, todo se me quitó. Y me quedé parado delante, ¿tú sabes de quién? Que fue la primera persona que vi, uno que entrevistaste hace poco, que ya murió lamentablemente, Perdón. Roberto Perdón. La primera persona que veo yo, así de frente, es Perdón. Roberto Perdomo, ustedes tienen la entrevista, la pueden ver. Busquen Yo la vi. Cuba Encuentro con la Memoria, Roberto Perdomo. Realmente es una historia, 28 años preso y casi 25 de ellos en ropa interior, en calzoncillo o desnudo. Un hombre de un heroísmo increíble. En nuestro regreso a la cabaña después, ya que hablamos de Perdón, tengo una pequeña anécdota de él. Estábamos cansados, pero ya éramos guerreros, ya no éramos los que salimos. Bueno, cuando ya tú sabes que regresaste a Isla del Pino a la cabaña. A la cabaña, sí. Eso fue en el 66. Por 67. 67. Yo fui el primer grupo que salió. El segundo. Cuando empiezan a vaciar Isla del Pino, tú eres el segundo grupo. El segundo grupo. El primer grupo fue el grupito, que eran nada más que 30 y pico de personas, que fue el Mato, Ángel de Fana, fueron 20 y pico. Y los metieron aparte. Eso no estaban allí con nosotros en la cabaña después. Déjeme decir esto, capitán. El presidio Isla de Pino se cerró en el año 1967. Se cierra, ¿por qué? Porque la resistencia que había en presidio, y esto lo describe muy bien Ramiro Gómez Barrueco en su libro sobre Isla de Pinos, la resistencia en Isla de Pinos le demostraba a la dictadura que era imposible someter al presidio. Ellos decidieron, bueno, pues, botar el sofá. Sacaron a los presos de Isla de Pino y los distribuyeron en diferentes prisiones. Y empezaron a llevar para Isla de Pinos a presos comunes, ¿lo recuerdas? Presos comunes. Aquellos presos comunes llegaron y algo pasó, algo sucedió. Tengo entendido que muchos presos comunes se empezaron a suicidar, que el gobierno decidió sacar a esos presos comunes, vaciaron a Isla de Pinos por completo. Y bueno, está desde los años 69, si no me equivoco, totalmente vacía, destruyéndose. Yo recuerdo un compañero del presidio que está en Cuba, una persona a quien le decíamos Calabaza, no voy a decir su nombre, y amigo común. Le decía, él me dijo una vez, Pedro, esta gente son tan malas que nos van a robar hasta el recuerdo. Y le dije, ¿cómo es eso? Me dijo, nos van a sacar de aquí, eso fue antes de que ocurriera, güey. Nos van a sacar de aquí, van a destruir esto para que no quede ni el recuerdo de la maldad que se produjo en ese lugar. Porque es eso, increíble. Oye, fue una visión. Es uno de los hombres más inteligentes que yo he conocido
y no era un tipo de una preparación académica ni cosa parecida. Era un hombre sencillo de la zona montañosa del Escambray, muy sencillo pero sumamente inteligente. Está en Cuba, bastante enfermo, y te mando, si puede ver esto, por esta vía un gran abrazo, un fuerte abrazo. De todos nosotros. De todos nosotros. De todos nosotros. Bueno, estas digresiones yo las hago periódicamente, yo capitán, yo veo, para hacerle... Yo veo tus entrevistas. Tú ves las entrevistas. Gracias, gracias. Bueno, y la de Pino fue algo fuera de serie. Fue fuera de serie. Especialmente para mí, que le he tenido terror a la altura toda la vida. ¿Y en qué piso vivías? ¿Y en qué piso vivías? ¿En el sexto? Me tiraron para el sexto piso, que eso no tenía baranda. Ay, Dios mío. No tenía nada. Era un precipicio por todas partes. Porque es que no había lugar donde meterse, las celdas estaban llenas. Entonces me tiran para la Ave María, caballero. Yo pasaba con un miedo de un lado para otro, hasta que al fin conseguimos, no sé si fue Isla o Curiel, que eran los jefes de la organización, consiguieron una celda y me dijeron, dale para acá con nosotros. Y éramos 4 viviendo en una celdita, que tú sabes cómo eran. Isla, Curiel, ¿quién era el otro? No me acuerdo. Teníamos uno que a lo mejor tu padre lo conoció, Bruce, Roberto Bruce. No, me suena el nombre. Bruce, que él era alférez de la Marina. Sí, creo que me suena el nombre, sí. Yo te enseñé una fotografía ahorita, te pregunté si conocías a ese señor. Ese es otro señor que fue alférez también, pero era hijo del almirante de la Marina, que a la vez es tío de mi mujer. El almirante de la Marina, cuando el régimen de Batista, era tío de tu esposa. El abuelo de mi esposa. El abuelo de tu esposa. Capitán, y antes de que regresemos a la cabaña, vamos a seguirnos contando algo del presidio de Pino, alguna anécdota fuerte que recuerdes. Hay muchas anécdotas fuertes. Por ejemplo, es duro hablar de uno mismo. No, pero es que estas entrevistas son personales. Es que yo tengo tanta gente buena y tanta gente fuerte de qué hablar, que me da pena hablar de mí. Pero bueno, se me ha pedido que lo haga. Sí, adelante. Especialmente Eraise Martínez, lo menciono con su nombre. Eraise Martínez, me pidió que hablara. Otro gran hermano, preso político, que espero poderlo tener pronto en una de estas entrevistas. Yo lo voy a embujar. Nosotros somos uña y carne. Entonces, Isla de Pino. Él me dice a mí, me llamó ayer y me dice, por favor, di lo que pasó con nosotros ahí. Y lo voy a contar, porque específicamente hubo un problema grande conmigo. Yo tuve muchos problemas con el catcher. Tú sabes quién era el catcher. Un esbirro Reinaldo Estrada, un cobarde, asesino. Cobarde, no podía ver la sangre y le gustaba dar golpes. Le gustaba dar golpes, era un entusiasta del golpe. Que ese hombre empezó cuando tenía 13 o 14 años a herir personas. Él se metía ahí en la prisión con un palo que le tenían puesto una puntilla y empezaba a pinchar a los presos. Es importante que tú digas la edad que tenía el Queche cuando empezó a cometer sus crímenes, porque si la adolescencia estaba presente en el combate contra el régimen totalitario cubano, también la adolescencia estaba presente en las huestes de ese régimen. O sea, el país realmente vivió una crisis de valores muy profundas, pero sumamente profundas, porque la inmensa mayoría de la población o lo hizo voluntariamente algunos y otros se vieron obligados a tomar partidos. Bueno, pues este señor después pasa a ser sargento jefe del bloque 6. Cuando lo dividen... El trabajo forzado en Isla de Pinos estaba organizado en brigadas. Y esas brigadas estaban organizadas en bloques. En bloques. El bloque era de 200 personas, 200 y pico, y cada brigada era de 50 o 60 personas. Y 2 brigadas formaban un bloque. ¿Te acuerdas muy bien, capitán? Yo no me acuerdo de esos detalles. Sí, señor. Se me pegó. Era un niño. Y no, pero me estás diciendo a mí que yo soy mucho más viejo que tú y eso no es verdad. Tú me llevas nada más que un par de años a mí. ¿Por eso? Así que... no, es verdad, un par de años nada más me lleva.
Creo que ni llega. No, es más o menos, más o menos. Bueno, pues caigo yo en ese bloque cuando el traslado de la circular 4 para la circular 1, ¿te acuerdas? Que empezaron Horrible fue ese traslado. que ese traslado fue Qué terrible. golpizas se dieron ese traslado, a mí entre ellos. Pero ¿qué pasó? Que yo estaba en el bloque 5, en En la edificio. circular 4. En la circular 4. Estabas en la 4 y te llevaron para el 5. No, me llevaron para la 1. Te llevaron para la 1. Para la 1. Junto con el bloque. Ese traslado fue más o menos en julio del año 64. 65. 65. 65. Entonces, si fue el traslado del 65, fue en agosto En agosto del creo que. 65. Que dieron golpe, repartieron golpe. Bueno, yo tenía una situación en el bloque 5, que yo siempre fui muy rebelde. Y había un señor ahí que, Valentín creo que se llamaba más o menos, que era un asqueroso. Yo no lo podía ver, no lo resistía. Un preso. Un preso. Él andaba con un sombrerote y le limpiaba las uñas de los pies a enamorado y hablaba con enamorado. El tipo era Un lacayo. un lacayo de él, pero conmigo se portó bien al final. Cuando nos trasladan, antes de trasladarnos, el tipo me manda un aviso a mí con otro, que es porque él no hablaba conmigo, sabía que yo no quería hablar nada con él. Me manda con otro, más o menos no de la calaña de él, pero de la gente de él. Aproximación. Dile al capitán que fulano lo quiere matar. Enamorado. Dice que ya no lo aguanta más, que lo va a matar. Dime tú que te den ese recado. Bueno, es que en El esa época los esbirros del castrismo te mataban y no te pagaban. No te pagaban. Mataron casi como cerca de 20 hombres en el plan de trabajo forzado Camilo Cienfuegos. Mataron cerca de 20 hombres a tiros, a bayonetazos, Sí, señor. a golpes. Fue algo horrendo. La crueldad extrema del presidio político cubano no ha desaparecido, pero hay que recordar que las cosas que ocurrieron en el presidio Isla de Pinos no tienen nombre. El crimen estaba a la orden del día. El crimen estaba a la orden del día. Entonces, ¿qué ocurre? Al decirme esto, viene el traslado y este está formando su bloque ahí enamorado. ¿Y qué hago yo? Estoy al lado del CIB y me brinco para el CIB. Para el bloque de enamorados. Para el bloque, no, del bloque de enamorados, Te brincas brinco para el para otro el bloque. sketch de Guatemala. Te fuiste para Guatapeor. Porque el queche era tan malo o peor que enamorado. No, era peor. Bueno, déjame decirte. Enamorado nada más me dio una sola vez. 5 planazos. Pero daba duro enamorado. Tenía un buen brazo. Aunque nunca como brazo de oro. ¿Recuerdas brazo de oro? No. Brazo de oro lo mataron. Ah, lo mataron. Sí, señor. Un planazo de brazo de oro No. valía por 500 planazos. No había quien pegara como enamorado. Primeramente porque él sabía pegar. El pegado, enamorado No, era que duro sabía, también pegar. no, y que sabía pegar y estaba muy grande, muy fuerte. Sí, era un hombre corpulento, sí. Y era un asesino increíble. Ya te digo, me dijo que... Te escapaste él no de me lo enamorado. dijo. Me le escapé y voy para el bloque de... Pero él me cae atrás y le dice al queche que yo soy de él. Y el queche me ve ahí en la fila y dice, no es mío. Y ahí se fajan ellos dos y yo, ay... Tú tranquilito ahí. Yo tranquilito. Porque enamorado me quería joder. Bueno. Pasamos... Ay, perdón por lo de joder. No, tranquilo. Estas palabras nos las tienen que disculpar nuestros televidentes. Viene y me quedo con el CIB. Parece que él tenía más punche que enamorado. Y me quedé en el CIB, muchacho. A poquito tiempo, eso tú dices que fue en agosto, ¿no? Agosto del Agosto. 65. Bueno, para... Porque antes hubo un traslado más pequeño, que fue cuando a mí me llevaron de la 1 para la 2. Para la 2. Bueno, estando ahí, ya con el kitchen, Presidio eran 4 circulares, 4 circulares, 2 edificios, que en una época nada más que albergaba presos políticos que estaban en plan de rehabilitación, que eran el edificio 5 y 6. Después, esos edificios se llenó tanto presidio que los gente del plan de rehabilitación la llevaron para prisiones satélites que se crearon alrededor del presidio como tal, y entonces los edificios 5 y 6 empezaron a ser ocupados por presos políticos que estaban plantados al plan de rehabilitación, no plantados al plan de trabajo, sino al plan de rehabilitación.
Entonces, ¿qué ocurre? Que yo sigo haciendo de las mías, con Eraice. Eraice era un plantado terrible. Había un grupito, Guerrero, Talé. Y tengo problema con el queche. Problema gordo con él. Y me fajo con él. Porque me fue a dar con la mano. Porque Jorge Dusaide y 4 más estaban castigados. Y él se para frente a la comida y dice, ¿quiénes son los que no van a comer? ¿Quién se paró? Tú te paraste y dijiste, yo no voy a comer. El primero, yo no voy a comer. Es más chiquitico, sin pelo. Y no comer significa golpe porque hay que hacer lo que ellos les dé la gana que se haga. Bueno, pues me viene para arriba y le digo, fíjate, si me das con la mano, me está dando un hombre y a mí los hombres no me dan. Que tú eres, figúrate un tipo del tamaño tuyo, del tamaño de él. De Wenceslao, que es un tipo alto. Un animal, comía como un salvaje y que andaba siempre endrogado. Yo no conocía esa particularidad. Sí, como, ¿tú no sabías eso? Ay, No. te voy a hacer los cuentos. Eso fueron las cosas que me pidió Eraice que hiciera. Entonces, ¿qué ocurre? Que me va para arriba y le digo, si me das con la mano, te voy a devolver el golpe. A mí los hombres no me dan. Un guardia, lo acepto porque es un guardia. Pero a la vez que me das con la mano, ya es un hombre que me está dando y nos vamos a fajar. Muchacho, se me tira arriba, me le hice así por la barriga. Por la barriga yo no llegaba a la cara de él. Y le metí 45, figúrate. Yo era rapidito. Los golpes míos a lo mejor no le dolían, pero la humillación, Lo humillaste. Muchacho, y con la misma sacó la bayoneta. Digo, coño, te me estás dando. Me tiró en el piso porque, figúrate, se dejó caer arriba de mí y me paró la bayoneta. ¿Qué te voy a matar? Me cortó ahí un pedacito, tengo una marquita ahí de aquella época. Bueno, y ahí empezó, en verdad, la guerra una guerra conmigo específicamente. Milagro que no te mató, capitán. Milagro que no te matara. Él tenía miedo, él era un cobarde. Él era un cobarde. Ahí brincó Eraice enseguida y dijo, yo no voy a comer. Y entonces desvió la atención, saltó Tomás González Camejo. Bueno, en un total éramos 21 o 22. Que no iban a comer. De 200 hombres. Sí, no vas a matar 21 y 22. Sí, pero también de 200 hombres, 21 o 22, todo el golpe para dónde iba, bueno, para esos 21 o sí, 22. Señor. Entonces ya me había dado mis piñazos y me había cortado y todo ese lío. Y me pone de nuevo en la fila, ya con los 20 y pico. A cada uno de nosotros lo iban pasando y a golpe ya era la segunda mía. Digo, coño, que suerte la mía, che. Bueno, y nos ponen a trabajar y mandan a los 5 que estaban castigados a que vayan... Al pabellón. No, que vayan a comer. Fíjate, la maldad, porque él era un psicópata. Él manda a los que estaban castigados, que nosotros no comimos por ellos, que vayan a comer y que nosotros, los que plantamos, no comían entonces. Cogían el puesto de ellos y el golpe. O sea, que nos dieron una mano de palo y ahí empieza, si mal no recuerdo, es en noviembre, a finales de octubre o principios de noviembre, la odisea mía. Él me pone un nombrete, un nombre que no existe. Y entonces me llama, usted se llama Injertillo. ¿Qué cosa es eso? Yo no sé qué es eso. No, yo tampoco. Pero un nombre que él me dio, Injertillo. Y entonces cuando él llamaba, en vez de decir Cecilio Figueredo o 33796, decía Injertillo, yo no contestaba. Una manera de humillar. De tratar de humillarme. Sí. Y ahí empieza la cosa. Injertillo, y yo. Entonces venía por toda la fila y me decía, ¿usted no oyó que yo lo llamé a mí? No, yo no hice Cecilio Figueredo ni 33796. No, tú te llamas Injertillo. No, yo me llamo Cecilio Figueredo y en su defecto 33796. Entonces eso era todos los días 3 y 4 manos de golpe. Todos los días, desde el 4 de noviembre hasta el 5 de diciembre, en que me rajé. Y le dije que sí, que yo me llamaba Injertillo, porque me dio donde más me dolía a mí. Empezó a darle golpe a mis compañeros. Sí, como y no lo pude resistir. Empezó con Cienfuegos y le metió 40 y pico de planazos y él le decía, llama a Injertillo. Y Cienfuegos le decía, Cecilio.
Es que sin fuego era duro también. Sin fuego era duro. Bueno, no, pero no fue sin fuego nada más. Brincó para arriba del lechero, que es de la zona tuya. El lechero igual. Hasta que con el tercero o cuarto yo brinqué, cogí la guataca y le fui para arriba. Y le dije, oye, dímelo, porque le voy a dar un guatacazo al hijo que lo voy a matar y nos van a matar a todos aquí. Sí. Entonces yo le dije, ok, yo me llamo Injertillo. Me eché a llorar, no te voy a engañar, me eché a No, ¿y qué llorar vamos a porque hacer? me humillé, Hay situaciones que son así. que son así. Y ¿Cómo ahí- fue tu vida para Isla de Pino? y ahí- Para la cabaña. Pero ese fue el final. De ahí en lo adelante me respetó. Más nunca me dijo Injertillo, me llamaba Cecilio Figueredo, con apellido y todo. Sí, él te dio una lección a través del golpe y tú le diste una lección a través de la dignidad De la dignidad y del amor Sí. con mis compañeros. con tus hermanos. Bueno, la salida de Isla de Pino fue otro batallar. Fue otro batallar porque nos perdieron en el Pinero, no vinimos en avión. El Pinero ese se demoró 16 o 17 horas en llegar a Batabanó. ¿Qué ocurre? Que voy a ir al baño y cuando voy a ir al baño viene uno del baño y me dice, ¿dónde tú vas? Digo, le voy al baño. Dice, no, tú no vas para el baño. Digo, no voy a ir al baño si me estoy orinando. Dice, no, tú no vas al baño. Digo, ¿pero por qué? Porque te estás esperando. Enamorado está loco preguntándole a todo el que va al baño que dónde tú estás. Él está en la puerta del baño esperándote. Así que te meas O sea, ahí. que tuviste meas a la todo el mundo suerte de que enamorado fuera en el Pinero cuando te llevaron En el para Cuba. Pinero. Qué cosa más grande. con tan buena suerte que el hombre estaba ahí, y un sargento que hacía a la puerta de un baño. Y preguntándole a la gente por mí, bueno, me tuve que orinar ahí, pues. Sí, ¿qué vas Bueno, a no hacer? me oriné, porque yo lo que hice fue que se me jodió la vejiga por eso. 16 horas sin orinar. Es que era la maldad. Pero no termina ahí. Cuando vamos a salir del barco, él estaba en la fila de los que estaban. Ahí con la sí mano ya adentro. no tenía alternativa. ¿Cómo que no? Yo tenía muchos amigos. Y me cogen dos grandotes, ni me acuerdo quiénes fueron. Y me dijeron, ¿tú sabes cómo son las sardinas en lata? Así vas a pasar tú por delante del tipo este. Pégate a nosotros dos ahí y corre. Corre junto. Figúrate, eran grandísimos las patas. Y yo tengo... Casi que me levantaron en peso. ¡Pam! Y le pasé cuando me vio, ese hombre se puso. Porque me estaba buscando. No me pudo dar ni un golpe. Ni un golpe. Y ya como él pertenecía a Isla de Pino, ya pasé a la cabaña, ya se jodió. No me pudo hacer más nada. ¿Cómo Esa fue es esa la experiencia salida. en la cabaña ya en el 67? En el 67 la experiencia fue bien violenta. De entrada al pobre conejo lo cogen con un radio. Tú sabes que habían dos conejos. Este es el grande. ¿Cómo se llama este? El otro conejo era el matancero, Habían dos. de los ositos de matanzas. El matancero era el flaquito. El flaquito El otro, bajito. alto, ajá, el otro era el alto, que es aquel. Amigo mío, y ahora no recuerdo el nombre, hace muchos años que no lo veo. Arnold es el que cogen. Le decíamos, con ese es el problema de los nombretes. Y ya tú sabes, se lo llevan. Y ahí empieza la tarea de nosotros. Están en la cabaña y nosotros venimos de Isla de Pino, así que ¿qué te pasa a ti? Me llevan, yo no sabía la condena mía. En el juicio, ellos habían comentado de que esa era una causa fuerte por la cantidad de armas y el atentado cogido. y todo eso, y que debían de aumentarle a 10 o 12, entre ellos a mí, la pena La capital. Pero nunca me dieron nada. Yo estaba en Isla de Pino, me metí 3 años en Isla de Pino sin saber ¿Qué cuál era sentencia tenías? mi condena. Y cuando tenías que pasar por unas mesas, decirle tu condena y todo, cuando me pregunta, digo, no, yo no sé cuál es mi condena. ¿Cómo que tú no sabes tu condena si tú llevas una pila de años preso? Ustedes no me la han dado. Ahora mismo se la voy a dar. Usted está condenado a 12 años. Digo, coño, qué alivio. Qué tranquilidad. Qué tranquilidad. Bueno, y ahí empieza la vida de nosotros en la cabaña. La cabaña, como siempre te dije, era la peor prisión. Ahí es donde viene una anécdota con Perdomo, muy bonita, muy Perdomo. Muy perdón. Muy Perdomo. Ellos empezaron por tener yo no lo había visto antes, habían hecho un techo y ahí estaban dando la comida, como un comedor chiquito.
Y todos los días era la misma bobería y era muy poquita y no alcanzaba y esto y lo otro. Y un día, Perdomo cogió los tanques de huevos y los tiró todos los huevos en... Ya tú sabes lo que es. La reacción de la guarnición fue brutal. Brutal. Y yo creo que él estaba en la galera mía. Imagínate tú, la galera mía se tiró para afuera y como siempre, la mano de tranca la cogimos. Tan Perdomo como siempre. Capitán, ¿participaste en la huelga de hambre de la cabaña? Antes de participar en la huelga de la cabaña, yo parto para el Príncipe el 25 de julio del 67. Ellos cuando nos sacaron de Isla de Pino, habían llamado en la número 1, me avisa cuando en la circular número 1, habían sacado 25 o 30 personas, entre ellos yo. 25 o 30 de la 2, de la 4 y de la 3. Y nos pusieron en el edificio 5. Por la madrugada nos llaman a los 182 personas que ellos habían separado de cada circular, sí, y nos meten en el corral. Cuando amanece, sacan todo el edificio 5 y lo meten con nosotros en el corral. Cuando llegamos a la cabaña, todo el mundo se metió en la galera que quiso. Yo le tenía terror a la galera 7, yo había estado mucho tiempo ahí, que era la más mala. Muy famosa por lo más mala. Era la más mala y siempre había estado ahí. Concho, con tan mala suerte me meto creo que en la galera 11. Todo el mundo se regó. Y al otro día vienen con una lista de la gente que estaban en la galera 7, le llamaron un montón, de la 8, de la 9, de la 10, de la 11, los 182 que habíamos estado separados, los separaron aquí de nuevo. Y nos metieron, gracias a Dios, en la 8. No era mejor, pero era un poquito mejor que la 7. Sí. Y de ahí nos metimos hasta, no teníamos al principio ni visita, ninguno, toda la cabaña. Ni visita, ni venta de cigarros, yo no fumaba, así que yo no tenía problema. Ni venta de comestibles, ni nada. Y el 25 de julio llaman la galera mía. Nos montan en guagua y nos llevan para el Príncipe. ¿Qué tiempo estuviste en el Príncipe? No lo sé. El Príncipe era una buena prisión en términos presidiarios, comparado con la cabaña. Oh, sí, no. La cabaña es un infierno. Sí. Ya ese está fuera de liga. Sí. Y después está el Príncipe. Por lo menos en el lugar donde estuve yo. Sí. Porque era la Leonera. Bueno, en el Príncipe murió Pedro Luis Boiter, hay que recordarlo. No, y murió Álvarez Río conmigo. Murió Álvarez Río, el pavo. Él estaba en huelga conmigo. Háblenos de la huelga porque el tiempo se nos acaba. Sí, a eso voy. Nos meten con los comunes. ¿En el Príncipe? En el Príncipe. En la Leonera. Los comunes más malos, los asesinos y todo ese lío. Desde la época del régimen de Batista le decían a ese lugar La Leonera. La Leonera. Que era el lugar donde más asesinos encarcelaban. Entonces, desde que llegamos, nos quitan la ropa. Llegaron al Príncipe, tú sabes cómo es eso. Y los golpes que te empujan, y aquí sí es verdad que nosotros. Y nos reparten entre las galeritas esas, éramos 36 por galera de presos políticos y con 15 o 20 comunes. Fíjate, durmiendo en el piso todo el mundo. Y al otro día traen la ropa azul de nuevo, y de los 182 se redujo eso bastante. Justo Luis del Pozo se vistió, Ramón Grau se vistió, se vistieron un montón de lidercillos. Grau era una persona súper decente. Un hombre, un caballero. Íntegro. No, y aparte es un problema de criterio, cada quien tiene su punto de vista. Pero se vistió. Eso no tiene nada que ver. Bueno, el caso es que no me acuerdo cuántos quedamos. Y nos ponemos en huelga de hambre para que nos sacaran a los comunes. Eso era todo lo que pedíamos. Y empieza la huelga de hambre. Y los comunes, ya tú sabes. Pero señores, porque nos ponían, oye, yo nunca había visto eso. Ni ahora ni en los restaurantes, unos pargos así, en los pies. Una comida, unos bistecs de este tamaño, en los pies. Una tentación. Una tentación. Y entonces los comunes, pero ustedes están locos, miren esa comida. El que toque un plato de esto está muerto. Ese fue Roberto Martín Pérez. Gracias a Dios lo tuve yo.
Roberto, mucho tiempo conmigo, fue muy amigo mío. 25 años en presidio. 28. 28, perdón, 28, cierto. 28 años en 28 presidio. años. Un hombre de un valor extraordinario y un profundo compromiso. Y un compañero ideal. Excelente, excelente. Un compañero excelente, ideal, no lo quiero mejor. Excelente. Excelente. Estuve compañero. mucho tiempo con él en varias prisiones. Que ha fallecido. Y desgraciadamente. fuimos muy amigos. Tuve el honor de que me llamara un día y me dijera, me voy a casar con Inosca, ¿vas a venir? Digo, ¿cómo no voy a ir si tú eres mi hermano? Y fui desde Tampa. Fui y se echó a llorar, me dio un abrazo, No, sabía. Roberto Me dijo, era- coño, compadre, viniste a mi boda. Digo, ¿cómo no voy a venir si tú eres un hermano mío? Sí, señor. Roberto era un gran tipo. Gran tipo. Y entonces, él se paró allí y se hizo cargo de todo. Le dijo, de aquí para acá no pasan ustedes. Una miradita cualquiera de nosotros es cuchillo. Es cuchillo contigo, vas a dormir 3 pies bajo tierra. Bueno, de verdad que ¿Cuántos días estuvieron en la huelga? 13 días. 13 días. 13 días. Al 13º día murió El pavo. el pavo. Él no estaba conmigo, estaba en la cerdita de enfrente. Una galerita chiquita. Se fue a sentar. Siguió de largo. Muerto. Oiga, la que se Han fue. sido muchos los presos políticos cubanos que han muerto en huelga de hambre. Han sido muchos, no 2 o 3, no, más de una docena de hombres cubanos en prisión fallecieron en huelga de hambre. Una acción que demanda mucho coraje y mucha entereza moral. Sí, señor. Sí, señor. Y hubo una anécdota de un tipo que te la voy a decir tratando de darme con una patada yo mismo de alegría. Ahí llegó un señor vestido de civil, un hombre joven, 20 y pico, 30 años, con una pila de comandantes y todo. Para mí que era del Comité Central. Le dijo a todos los comandantes y a todo el mundo que salieran. Entró a verlo ustedes. Y él, no, entraron todos, pero cuando entró, que nos vio tirado en el piso ahí, le dijo a la gente, salgan. Y todos los comandantes y todo el mundo salió. ¿Y tú sabes lo que hizo ese hombre? Los saludo a ustedes. Hay enemigos que tienen cierto respeto por sus enemigos. Cosa Yo que nunca no lo es, había visto. Cosa que no es normal en No la es normal, dictadura no es cubana, normal. al contrario. ¿Por qué tú crees que dijo que a la gente que se fuera? Sí, sí, porque esa caballerosidad no es permitida entre delincuentes. Ujú. Pero los hay. Los hay. Entonces ese señor así mismo nos dijo, a ustedes hay que respetarlos. Ustedes se merecen el respeto mío. Y se los doy. Y con lo mismo hizo Hay así. hombres excepcionales en ese sentido, que tienen un sentido de dignidad, sirven a una dictadura, a un régimen sangriento, pero individualmente se comportan decentemente. Algo inexplicable, yo no lo sé explicar. Contrario a esa, voy a hacer una anécdota que no es con nosotros, es con nuestras presas. Porque yo tuve contacto, uno de mis amigos, él tenía una hermana allí, la China Polo, que ya Sí, murió. Ya murió también la China. Tuve el honor de conocerla Una mujer personalmente. muy valiente Muy también. valiente. 20 años presa. Sí, señor, de un gran Y valor. muy buena persona. Ella estaba en Blooming y Ajustadores. No se quiso poner la ropa azul. Y así habían unas cuantas. Y contrario a lo que dije de este señor, llega Merardo Lemus a la celdita de ellas Director de cárceles y prisiones. tres, director de cárceles y prisiones. Un hombre caballeroso, muy valiente. Fíjate qué valiente, qué caballeroso meterse en una celda donde hay mujeres desnudas o en paños menores. Y dice él, ustedes que se la dan de señorona, ¿no les da pena andar así delante de un hombre? El desvergonzado es él. Qué caramba. Oye la anécdota. Las tres, como si se hubieran puesto de acuerdo. Hicieron así, se quitaron a la ajustadora y el Blumen y le dijeron, no señor, no tenemos por qué tener pena ninguna, porque usted es una masa aquí. Porque un hombre que se respete a sí mismo, que sea un hombre, no hace eso que usted está haciendo. Así que usted es una masa. Eso se lo dijo la japonesa. La japonesa, no, la china. La China se lo dijo. La China se lo dijo. Y tenemos ahí a Nelda todavía, Nelda Díaz Batista, Nelda, que puede corroborarlo porque ella estaba ahí. Ay, capitán. Capitán, desgraciadamente el tiempo Se nos acabó. Es un tirano. ¿Cuándo saliste de prisión? Yo cumplí el 18 de enero del 76.
No te recondenaron. El jefe, ¿eh? No te recondenaron. El jefe de la galera de nosotros le dijo el de recuento, hoy cumple el capitán. Bueno, sí, que recoja. Yo recogí y regalé todo lo mío. Al oír que el tipo dijo recoja. Por la tarde, el recuento de por la tarde, le dice, oiga, el capitán está esperando. Sí, que se quede ahí. Al otro día por la mañana, y así pasó una semana, le dije a la gente, denme mis cosas, que esto está malo. Permíteme, capitán. La figura de recondenado son esas tragedias absurdas del régimen totalitario. Son decisiones administrativas que toman las prisiones y el gobierno cubano cuando decide no escarcelar a una persona aunque haya cumplido su sentencia. Y así fueron cientos, miles de hombres, de mujeres cubanas en prisión que después de haber cumplido su sentencia estuvieron 2, 3 y 4 años más encarcelados por decisiones criminales del régimen totalitario. Bueno, ahí no termina la cosa. Como a los 8 días me llaman a la reja, todo el mundo, capitán, te vas. Viene un guardia con una tablilla, firma aquí. Digo, ¿qué cosa es eso? Es la libertad mía. La libertad no, porque yo nunca le dije libertad. Yo nunca le acepté a ellos que me dijeran a mí que yo me iba a dar la libertad. Siempre decía, me van a soltar, porque en Cuba no hay nadie libre. Sí, no. La cárcel chiquita y la cárcel grande. Es una anécdota que te voy a hacer a ti después. Bueno. ¿Y esto para qué? Dice, no, para juicio. Digo, ¿cómo para juicio, chico? Si ya yo estoy condenado y todo. Dice, no, esto es un nuevo juicio. Me llevaron a juicio como a los 3 días. Y allí el abuelito dijo que yo había estado de acuerdo en que iba a trabajar. Digo, sí, es verdad. Estoy de acuerdo en trabajar suelto. Yo nunca le dije a usted que yo preso iba a trabajar, ¿no? No, usted me dijo, yo no le dije nunca a usted, y se lo digo aquí en el juicio, de que yo no voy a trabajar estando preso. ¿Y el juicio de cómo era la acusación? De peligrosidad. De peligrosidad. Que yo todavía seguía siendo peligroso. Digo, y la prueba está en que ustedes me traen a juicio, de que yo nunca en ningún momento le dije a usted que yo iba a trabajar. Si yo le digo a usted que yo iba a trabajar, me hubieran sacado 6 meses antes, y yo estoy aquí todavía. Yo preso no trabajo. Claro que cuando salga tengo que trabajar, yo no voy a vivir de mi madre. Entonces me dieron 1 año de sentencia en la calle. ¿Cumpliste 1 año más? No, en la calle. En la calle. Cumplí, 13, como 16 o 17 días de más. De más. Pero tuviste una condena breve. Sí, pero no, de todos modos, yo estaba sujeto sí, seguías preso. Seguía preso en la calle. Un año más. En la calle. Capitán, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Es un gran honor estar contigo y tú lo sabes. Gracias, muchas gracias a ti. Porque si hay algo importante y que la gente debe de conocer, es esto. La memoria, eso estoy de acuerdo. La memoria histórica. Porque nosotros no vamos a olvidar, pero necesitamos que la gente nos recuerden para que sigan luchando. Seguro que sí. Para que la nueva gente continúe. Llevamos ya 66 años. De los 66 llevo 65 luchando y no voy a parar. Así es, capitán. No me da la gana. Muchas gracias, capitán. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros una vez más. Así termina hoy Cuba, Encuentro con la Memoria. Con el capitán, con Cecilio, un viejo amigo, un viejo luchador por la democracia y la libertad. Hasta una próxima entrega. Gracias. Gracias, mi hermano. Muchas gracias.